En esta grabación vamos a ver el comportamiento del circuito desde el punto de vista de las tensiones. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Porque los circuitos eléctricos, en la gran mayoría de ellos, se los testea, se los analiza midiendo tensión. Es una forma rápida, sencilla y efectiva de entender lo que sucede en un circuito serie. Y en un circuito paralelo también, a pesar de que el circuito paralelo, como lo veremos en su momento, es más sencillo desde el punto de vista de las tensiones. ¿Qué es lo que se debe analizar o qué se debe tener en cuenta cuando se dispone de un circuito serie? Bueno, lo primero es colocar correctamente el voltímetro. En este caso, el voltímetro, presuponiendo de que el alumno sabe cómo se conecta un voltímetro, yo voy a traer un voltímetro, en este caso simbólico, que tiene naturalmente dos terminales de conexión. Bueno, lo voy a girar para poder colocarlo, y se conecta siempre a la par del dispositivo al que se le pretende medir la tensión, terminal a terminal, ¿sí? Esa es la idea. He colocado un voltímetro. Adviertan que ya el instrumento está indicando la tensión, 9 volts. 9 volts por un voltímetro, sobre todo si es del tipo digital. Ya no existen los voltímetros analógicos, pero puede ocurrir que por ahí se encuentren con alguno. Los voltímetros digitales no hay circulación de corriente a través del instrumento, ¿sí? De modo tal que es una medición segura. De hecho, no existe medición eléctrica más segura que la que se realiza con un voltímetro digital, ¿sí? Estamos hablando de mediciones de tensión. El mismo procedimiento ahora haré para colocar un voltímetro a la lámpara, ¿sí? Pero fíjense que acá el software se autoconectó, pero no importa, y desconectó el otro cable. Muy bien, adviertan de que la tensión en la lámpara es de 0 voltios, y es lógico porque la lámpara está apagada. Ahora observan los voltímetros cuando bajo la llave. Se invirtieron los valores. Donde había 9 hay 0. Donde había 0, ahora hay 9. Esta llave tiene un comportamiento teórico. Es un comportamiento ideal. Las llaves siempre tienen una resistencia de contacto. Y aquí debería aparecer algo de tensión. Pero el software no contempla, en este caso así como está configurado, ese comportamiento que es un comportamiento real. De modo tal que toda la tensión de esta batería, que son 9 voltios, aparecen ahora en la lamparita. 9 voltios para la lámpara, 0 para la llave cuando la llave está cerrada, y a llave abierta toda la tensión de la batería aparece en la llave y 0 voltios en la lámpara. Vamos a modificar el circuito y voy a agregar una lamparita más. También traeré un voltímetro para esta nueva lámpara. Vamos a
conectarlo de igual manera. Siempre los voltímetros se conectan a la par del dispositivo al que se le pretende medir la tensión. Adviertan 0 voltios también para la segunda lámpara. Cierro la llave y hay un cambio. Observen de que ya no tenemos los 9 volts que había hoy, sino que curiosamente hay 4,5 volts en cada lámpara. Digo curiosamente porque 4,5 es la mitad de 9, no porque los dos números sean iguales. Esto tiene que ver con que las dos lámparas son iguales. Cuando las lámparas son iguales en un circuito serie, la tensión que tendrán será la misma. Si las lámparas fueran distintas, es decir, que emitirían distinta cantidad de luz, entonces las tensiones serían diferentes. Como siempre, a llave cerrada, 0 volt en la llave, y los 9 volts se repartieron la mitad en la primer lámpara y la otra mitad en la segunda lámpara. Ahora modificamos de nuevo el circuito, agrego una tercera lámpara. Estoy obsesionado con el circuito porque quiero saber qué es lo que está sucediendo. Voy a proceder al conexionado. Y traeré, como en el caso anterior, un voltímetro. Vamos a girarlo y lo conecto siempre a la par del dispositivo que me interesa medir. 0 volts a llave abierta, como en el caso anterior. Cierro la llave y los valores vuelven a cambiar. 3 y 3 volts negativos. ¿Qué estará pasando aquí? ¿Por qué tengo menos 3 volts? Ya vamos a conversar sobre esto. Por el momento olvídense del signo. Qué sugestivo el valor. Tengo una batería de 9 volts. Y ahora 3 lámparas iguales y las cantidades se dividen de igual manera, es decir, que la cantidad de la tensión de la batería está dividido justo en 3/3, justo. Bueno, aquí está la conclusión entonces. Los dispositivos conectados en serie, todos ellos, la suma de sus tensiones es igual a la tensión de la fuente o batería. 0 volt la llave, más 3, más 3, 6, más 3, 9, que es la tensión de la batería. Queda como tarea para el alumno agregar mayor cantidad de lámparas y verificar que lo que acabo de decir se sigue cumpliendo. Este fenómeno fue descubierto por el físico Kirchhoff y en honor a él se le otorga a este circuito el nombre de ley de tensiones de Kirchhoff. Y Kirchhoff dice que la suma de tensiones de dispositivos conectados en serie es igual a la tensión de la fuente o batería. Abro la llave y observan cómo el comportamiento se mantiene. 9 volts más 0 más 0 más 0 son 9. Kirchhoff se sigue cumpliendo, llave abierta o llave cerrada. En los circuitos automotrices es muy importante la configuración serie como la mostrada, porque son varios los circuitos que disponen de configuración serie, aún en los automóviles antiguos. Pero no solo en los automóviles.
no hay prácticamente un circuito en la actualidad que en alguna parte no tenga una configuración serie, de modo tal que deben prestarle mucha atención. En la parte práctica del laboratorio, los alumnos deberán armar en el mismo orden y procedimiento como yo armé esta configuración y verificar que Kirchhoff se cumple en la práctica también, no solo en el entorno del programador o de la programación, como es este software. Finalmente voy a justificar el número -3. Los voltímetros son máquinas, son instrumentos polarizados, es decir, detectan el terminal que tiene mayor potencial eléctrico. Los terminales que tienen mayor potencial eléctrico son aquellos que están más cerca del terminal más de la fuente o batería. Miren con mucha atención estas barras. Lamentablemente son muy pequeñas las barras estas, pero prestenle atención a estas barritas. Estas barritas que aparecen aquí indican la magnitud de la tensión. Adviertan allí la magnitud. Aquí se mantiene. Aquí se mantiene. ¿Por qué? Porque la llave está cerrada. Aquí se mantiene. Ahora adviertan en este otro lado. Fíjense que esta barra es más pequeña que la de la izquierda. El concepto es porque hay energía consumida en la lámpara. Esto se conoce como caída de tensión o potencial eléctrico. Aquí es la misma, ahora cae un poco más aquí. Nuevamente la lámpara provoca esa disminución de tensión. En este terminal es la misma que aquí, pero de este otro lado ya no aparece la barra. ¿Y por qué? Porque este cable está conectado al terminal menos, es decir, a los 0 volts de la batería. 0 volts. Por eso es que aquí no aparece. ¿Y por qué el número -3? Porque yo lo conecté al revés al voltímetro. ¿Y en la práctica también veremos -3? Sí. En la práctica también se verá el menos delante del número, de la magnitud. En este caso, aquí el autor del software marcó con este punto el terminal del voltímetro que corresponde al cable rojo en los instrumentos de medición. Es el terminal donde se recibirá el mayor potencial eléctrico. Y entonces el -3 que indica que he colocado el instrumento exactamente al revés. ¿Y eso le hace daño al instrumento? No, en absoluto. Simplemente el instrumento me advierte de que las puntas están colocadas al revés y que el potencial mayor está por el otro lado. De modo tal entonces que lo que voy a hacer es desconectarlo, invertirlo. Adviertan que voy a invertir. El punto quedó del lado derecho. Coloco nuevamente los cables de conexión. Y fíjense que ahora el 3 es positivo. Abro la llave, cierro la llave. Fíjense cómo se marca allí en el cable el potencial. Bueno, entonces con esta práctica que corresponde que ustedes la hagan tanto en el simulador como luego en el circuito eléctrico, inviertan las polaridades. También queda como práctica mover la llave entre las lámparas y verificar que siempre la llave tendrá, cuando está cerrada, 0 volts entre sus terminales, y cuando está abierta, la tensión de la fuente o batería. Debo aclarar que esto es factible porque los dispositivos que están en serie son lámparas a filamento.